siempre, cuando se interrumpe el audio o no se escucha, me interrumpen porque yo escucho generalmente cuando se corta los sigo escuchando, por lo menos un tiempo. Así que usaremos esa técnica. Bueno, arrancamos. Bueno. Soy yo el que tiene que grabar, ¿no? Sí, estás como organizador. Okay. Bueno, muy bien. Vamos a ver si arrancamos de vuelta a esto. Bien. Bueno, esperemos no tener problemas, porque cuando comparto archivos suelo tener algunos problemas, así que esperemos que todo funcione bien. Bueno, ahí. Bueno, ¿ustedes están viendo ahí la diapositiva? Sí, se ve. Sí. Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es repasar un poco el funcionamiento de un FET, que ya lo vimos en la clase pasada. Vamos a repasar un poquito los conceptos para refrescarlos. Y luego vamos a ver cómo utilizar dispositivos de este tipo para distintas aplicaciones. Lo que vimos en la clase pasada era cómo funciona un FET como amplificador de señal, y lo que nos quedaba por ver era el funcionamiento de un FET como resistencia variable y también el funcionamiento del FET como switch, como una llave. Bien, así que vamos a repasar un poquito los conceptos de cómo funcionaba el FET para empezar a meternos en toda esa temática. Lo que habíamos visto era que el FET tiene una diferencia con respecto al transistor, y básicamente es que es un semiconductor con un material dopado, con dos electrodos, y que básicamente forma un canal. Si se recuerdan, los semiconductores dopados no son conductores perfectos o de mucha conductividad, sino son semiconductores, es decir, su conductividad es intermedia. Entonces se lo puede asimilar a un resistor. O sea, no es un conductor ni tampoco es un aislante. Básicamente es un semiconductor, un dispositivo que tiene una conducción intermedia. Es decir, que entonces su comportamiento es como si fuera una especie de resistencia. Lo que hemos hecho en este FET de juntura era colocar dos electrodos a los costados del canal, que están unidos internamente, y lo que habíamos visto es que si le aplicábamos una tensión a esa compuerta respecto del source, de tal forma de polarizar en inversa las dos junturas que se forman aquí, entonces por ese famoso efecto Early, la zona de deflexión aumenta en la medida que yo aumente la tensión negativa. Bien, entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Si yo aumento la tensión en la compuerta, aumenta la tensión en inversa, aumenta el tamaño de la zona de deflexión y empieza a angostar el canal. Ese canal, en la medida que se angosta, se manifiesta como un aumento de la resistencia. Es decir, la resistencia eléctrica va aumentando. Acuérdense que el aumento de resistencia significa menor circulación. Y si la tensión es suficientemente alta,
se puede llegar directamente a estrangular ese FET, estrangular el canal de tal forma de que lo que ocurre a partir de ahí es que la corriente no puede aumentar más por más que yo le cambie la tensión entre drain y source. ¿Bien? Ese era el principio de funcionamiento básico de un FET de juntura. Algo que me gustaría repasar es el tema de cómo quedan estas curvas de conducción del FET en función de la tensión de la compuerta. Así como los transistores teníamos distintas curvas que representaban las distintas condiciones para distintas corrientes de base, para un FET las curvas son muy similares, pero lo que permite el cambio en las corrientes del canal son las tensiones relativas que tengo en la compuerta. Cuando la compuerta está en cero, es decir, en cortocircuito con el source, entonces tengo una curva de máxima corriente. En la medida que aumento la tensión negativa en la compuerta, voy teniendo cada vez curvas con menores corrientes. Lo que vimos en la clase pasada es qué pasa si yo ese dispositivo lo pongo formando un circuito, formando una red con una resistencia de carga. Y el razonamiento es exactamente igual que teníamos con el transistor. Es decir, colocar una resistencia de carga en serie con el drain significa, vamos a ver si podemos dibujar acá, significa que voy a colocar una zona de posible conducción del FET. Lo que representa esta recta roja es la recta de carga. ¿Se acuerdan de esto, no? La recta de carga. Es decir, si yo disminuyo la tensión de la compuerta, me voy a ir hasta este sector. Y si aumento la tensión en la compuerta, me voy hasta a este sector. Es decir, que igual, algo similar a lo que teníamos en un transistor, yo puedo colocar el FET en una condición de corte o en una condición de saturación. Y fíjese que la zona de saturación, en el caso de un FET, es una zona que está bastante más alejada de la condición de cero tensión. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando queríamos utilizar un dispositivo de este tipo como un amplificador de señal, entonces polarizábamos al dispositivo aproximadamente en el centro de esta recta de carga. ¿Bien? Allí. ¿Y qué obteníamos? Bueno, si yo estoy polarizado con una tensión, por ejemplo, de la compuerta de 1 voltio, de menos 1 voltio, y sobre esa tensión de continua aplico una señal, ¿se acuerdan de cómo era la situación con un transistor? Bueno, acá es lo mismo, simplemente que la tensión va a ser negativa, es decir, si yo tengo allí la tensión en la compuerta, esto lo llamo VGS, en función del tiempo, entonces, yo tengo una tensión negativa ahora acá. ¿Por qué? Porque la condición de polarización de un FET, a diferencia de un transistor, requiere una tensión negativa en la compuerta. A esa tensión de continua que polariza mi compuerta y que me permite ubicar acá en el centro de la recta de carga, le voy a sumar ahora mi señal. Y tiene que ser pequeña respecto de la condición de polarización. ¿Se acuerdan que para que la amplificación funcione, los niveles de señal en general son chicos respecto de los valores de las tensiones de continuo? Esas variaciones me permiten que este punto se recorra hacia izquierda y derecha, bien,
siguiendo la señal. Es decir, que esa variación que voy a tener alrededor del punto Q, provocada por la señal que tengo a la entrada en la compuerta, me va a generar acá una reproducción de la señal que tengo en la compuerta, pero a la salida del dispositivo. ¿Bien? Normalmente, ¿qué hacíamos? Este punto Q lo poníamos aproximadamente en el centro de la recta de carga, que coincide más o menos con la mitad de tensión de alimentación. No quiere decir eso que sea eh, que la única tensión posible de trabajo sea la del centro. Se recomienda esta, pero yo me puedo desplazar un poco más hacia acá o hacia allá y el sistema sigue funcionando. Lo ideal es que esté cercana al centro de polarización. ¿Todos entienden en esto? ¿Alguno tiene una duda? Sí. ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta con lo que dijo al principio de que cuando aumenta la resistencia, entonces circula menos Sí. corriente. ¿Eso quiere decir que empieza a disipar mucho más calor? Las condiciones de disipación de un FET siguen las mismas reglas, digamos, que en un transistor. ¿Se acuerdan que en un transistor habíamos definido, ya que estamos con esta de la recta de carga, habíamos definido que había valores máximos de corriente, que es capaz de circular por el dispositivo, que había un máximo de tensión, que está dado por la tensión de Zener. Acá lo mismo, acá tenemos un límite con la tensión, que son las zonas donde entra en Zener el dispositivo. Si yo no puedo poner una alimentación tan grande que mi recta pase por acá, porque si pasa por acá significa que va a entrar en Zener antes. Entonces, tengo un límite de tensión que puedo utilizar, un límite de corriente. Y también hay un límite de potencia. Normalmente la potencia que se disipa en un dispositivo es la multiplicación de la corriente por la tensión entre sus terminales. En este caso sería el producto de la corriente de drenaje por la tensión drenaje source. Bien, esa es la condición. En la medida que esa disipación no supere lo que indica el fabricante, la condición es que el dispositivo va a funcionar correctamente. Si yo supero la potencia que indica el fabricante, puedo tener inconveniente, el dispositivo se puede dañar. No sé si, Okay. no sé si esto responde tu pregunta o Sí, apuntás. sí, sí. ¿Está bien? Y ya que estamos, vamos a repasar esto. Ustedes una ordenada tipo XY. Se cortó, ¿no? Sí, sí, dale retrocede 5 segundos. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahora. Bien. Lo que les decía es que si ustedes, si esto fuera un diagrama de tipo XY, de los diagramas que uno veía en álgebra, digamos, un tipo de fórmula donde X por Y es constante, es determinaba lo que llamamos, es decir, que X por Y No sé si es a una mí, pero se me constante. corta un montón. Se está cortando. Se está volviendo a cortar. Bueno, Sí, sí, pero para que se va a entender al final, ahora cuando termine X por Y constante, se va a entender hasta ahora. Dale. bueno, X por Y constante da un tipo de curva específica, que es una hipérbola, ¿bien? Es decir, que todos los puntos, vamos a dibujar desde acá, todos los puntos de esa curva, ¿bien? Me van a dar una constante, es decir, si aumento la tensión, tengo que disminuir la corriente para que el valor siempre me dé una constante, es decir, la curva X por Y igual a constante es una hipérbola, ¿bien? Para nosotros, el producto de X por Y representa la potencia disipada en el dispositivo. Es decir,
que esta hipérbola divide una zona, si esto fuera esta hipérbola representara la potencia máxima que puede disipar el dispositivo, quiere decir que esta zona de acá representa una zona prohibida, es decir, representa una zona donde el dispositivo va a tener que disipar más potencia de la que puede. ¿Bien? Entonces, toda esta zona de acá es una zona prohibida. ¿Bien? Lo mismo, hay un valor de corriente máximo, que es el valor máximo posible que me indica el fabricante. ¿Bien? Y también hay un valor de tensión máximo, que es el que me indica el fabricante, una V máxima. Entonces, si yo ahora digo, esta zona también es una zona prohibida, y esta zona también es una zona prohibida, ¿se entiende? ¿Alguno no entiende lo que estoy diciendo? Bien. Es decir, que toda esta zona que es corriente máxima, la hipérbola que representa la potencia máxima y la tensión máxima, es la tensión segura de operación del dispositivo, que se lo suele llamar SOAR, o también SOA, sin la R al final, que significa Safety Operation Area, área de operación segura del dispositivo. ¿Bien? ¿Alguno no entendió? ¿Se cortó? ¿Algo no se entendió? No, se entendió bien. Bah, yo entendí bien. Perfecto. Bien. Entonces, todo esto nos sirve para entender un poco lo que vamos ahora a ver, que es el FET funcionando como un amplificador. ¿Bien? Que ya lo vimos en la clase pasada, pero que lo vamos a repasar ahora como introducción a los otros temas que queremos ver. Bien. Bien, ¿qué quería mostrarles? No le voy a mostrar ahora. Y vamos a ir bien. ¿Ven aquí el Proteus? Sí. Bueno. Sí. Entonces, lo que tenemos acá, esto ya lo vimos en la clase pasada, vamos a repasarlo rápidamente. Lo que tenemos acá, ¿qué es? Es un FET que le estamos poniendo una resistencia en el drain, una resistencia en el source, ¿bien? En este caso, a diferencia de un FET, de un transistor, lo que tenemos que hacer es la compuerta, que es esta pata de acá, tiene que tener tensión negativa, ¿bien? Y lo que va a pasar es que, según vimos recién, esa tensión negativa, si yo la subo o la bajo, lo que voy a hacer es desplazarme por esa recta de carga. La recta de carga está dada por esta resistencia y la resistencia relativa del FET. ¿Okay? Entonces, lo que podemos ver acá rápidamente es que este voltímetro puesto acá me permite ver dónde estoy parado. En este punto estoy justo en la mitad de la recta de carga, porque la tensión que tengo disponible son 10 voltios y me está diciendo que tengo 5 voltios en el drain. Estoy justo en el centro. La tensión en la compuerta se corresponde con 1 voltio. Ahora, si yo modificara acá, por ejemplo, en vez de 1 voltio, me fuera a tensiones más negativas, quiere decir que lo que estoy haciendo es cortándolo más al FET. Las tensiones negativas, ¿se acuerdan? Bajan las corrientes. Al bajar las corrientes,
suben las tensiones. ¿Está? Es decir, que en la medida que yo modifico la tensión de polarización de la compuerta, lo que hago es correrme en esa recta de carga. En este caso me estaría corriendo hacia la derecha. Tensiones de colectores de drain más altas. ¿Tá? En vez, si me voy hacia el lado de los 0 voltios, digamos, lo que voy a hacer es subir esa tensión. Perdón, lo que voy a hacer es subir las corrientes relativas, y por lo tanto me bajan las tensiones. Fíjense. Con 0,84 estoy teniendo ahora tensiones más bajas. Significa que estoy yéndome hacia la izquierda de la curva, hacia la zona de saturación. Ustedes están viendo, mientras yo hago eso, que yo estoy viendo en el osciloscopio la señal de entrada y la señal de salida. Fíjense que el cambiar la polarización no significa modificar demasiado la respuesta del dispositivo. ¿Por qué? Porque en este tipo de dispositivos la amplificación, digamos, de desplazarnos en esa zona hacia el corte o saturación no modifica demasiado la respuesta. Lo que va a pasar es que en la medida de que yo me acerque a la zona de saturación o de corte, lo que va a pasar es que voy a tener problemas de recortes. Acá, por ejemplo, fíjense, yo estoy acá en la zona de corte. Voy a amplificar un poco más, ¿ven? Cuando yo me acerco a la zona de corte, estoy llegando a un punto donde ya no tengo linealidad. El transistor está prácticamente cortado, el FET, ¿bien? Y entonces mi sistema trabaja en forma alineal. Por eso es que tengo esta distorsión. Y si me voy hacia el otro lado, va a pasar algo parecido. Cuando me aproxime a la zona de saturación. ¿Bien? Está. ¿Se dan cuenta? Es decir, me fui contra los extremos de la recta de carga y cuando me acerco a la zona de saturación o a la zona de corte, tengo distorsiones porque el sistema no tiene posibilidad de excursión. Entonces vamos a volver a la zona cercana al centro de la recta de carga como para estar ahí. Perfecto. Algunas de las cosas que habíamos visto era que tanto en un transistor como en un FET las ganancias pueden ser muy altas en la medida que dependa de las características del dispositivo. ¿Bien? Pero si ponemos estas resistencias que se ponen, tanto sea entre el source y masa o entre el emisor y masa, se llaman resistencias degenerativas, y lo que hacen es poner una realimentación negativa al sistema. Eso hace que las ganancias dependan de los valores de resistencia y no tanto del comportamiento del dispositivo. ¿Bien? ¿Se acuerdan que si la relación esta es una relación suficientemente alta, entonces si la relación de resistencias es suficientemente baja, la ganancia tiende a ser esta resistencia dividido esta. Por ejemplo, si esta de 47K y a esta le ponemos algo así como 4K7, vamos a ver, esto está en 1, bueno, le ponemos 4K7, 4K7, entonces fíjense que la relación que hay ahora entre la salida, que es la curva roja, y la entrada, que es la amarilla, vamos a ponerlo en
el amarillo y la roja, si yo, esta está en 50 y esta está en 5, fíjense que la amplificación acá está dando algo menos de 10 veces, pero la amplificación es chica. Es decir, la ganancia está dada por la relación de esta resistencia con esta resistencia. En la medida que yo achico esta resistencia, la amplificación gana más, cada vez más, y ya depende más de las características del dispositivo más que de las resistencias. ¿Tá? Vamos a suponer que acá pongamos ahora 470 para que ustedes vean cómo sube la ganancia un poco más. Venga ahí cómo amplifica más la señal. ¿Tá? Algunas de las características también que hay que acordarse es que este tipo de dispositivos siempre producen la inversión de fase, es decir, si la señal de entrada tiene una fase, la salida tiene la fase girada a 180 grados. Bien, tanto sea para un transistor como para un FET. Bueno, básicamente lo que quería era un poco repasar el comportamiento de un dispositivo como este como amplificador, ¿bien? Que no se diferencia demasiado del funcionamiento de un transistor. ¿Bien? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna ventaja en usar esto en lugar de un transistor para amplificar? Muy buena pregunta. Sí, la característica fundamental, y además es una pregunta de examen normalmente. La ventaja que tiene un FET respecto de un transistor es que la compuerta no toma corriente, la compuerta no hace circular electrones. El control que se obtiene sobre el FET es por tensión, no por corriente. Eso significa que la impedancia de entrada o la resistencia de entrada sobre la compuerta es altísima. Como no toma electrones, entonces la señal que yo aplique sobre la compuerta de un FET no va a tomar electrones, quiere decir que la resistencia es altísima, megómica, por encima del megón. ¿Okay? Eso es una ventaja importante respecto de un transistor, porque como el transistor pide corriente por la base, significa que si hay una etapa anterior, esa etapa anterior tiene que tener la posibilidad de entregar corriente. Y siempre eso es más difícil. Así, es mejor que el dispositivo no cargue a la etapa anterior, no le tome electrones a la etapa anterior. Entonces, la gran ventaja que tiene un FET respecto de un transistor es que la base, la compuerta, mejor dicho, no carga a la etapa anterior. Le presenta una impedancia muy alta, megómica, a la etapa anterior. Eso es una gran ventaja. ¿Bien? Probablemente alguna de las desventajas que tienen los FETs es que son más capacitivos, suelen tener más problemas en frecuencias un poco altas, etc. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Vamos a ver ahora otra... vamos a ver ahora otra configuración de el FET. Acá les voy a pedir que tengan paciencia, ustedes no están muy acostumbrados a ver circuitos de cierta complejidad, pero de a poquito, despacito vamos a esto a entenderlo. Yo acá estoy usando un FET
de más ganancia que el que estábamos usando en el circuito anterior. Entonces Perdón, este profe, FET se ajusta. no está Profe, compartiendo. ¿usted está compartiendo? No está compartiendo. Ok, ya lo compartimos. Lo que pasa es que cuando bajé cuando bajé dejó de compartirlo el archivo. Al cambiar el proyecto lo dejó de compartir. Bien. ¿Se ve el circuito bien? Sí, sí. ¿Qué es Sí. lo que vamos a ver ahora acá? Lo que vamos a ver acá es el funcionamiento del FET, pero no usado como un dispositivo que amplifique, sino como un dispositivo al que yo puedo controlarle su resistencia. Bien, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver al PowerPoint. Ustedes se acuerdan que habíamos visto que en esta zona. Yo no, No soy el PowerPoint. no veo. Bueno, hay que compartirlos. Ya voy. Compartir esto. Bien. Ahora se ve. Ahí se ve. Sí, sí. Sí. Una de las cosas que habíamos visto en los FETs es que tienen una característica diferente a la de los transistores, y es que en zonas, digamos, donde las tensiones son bajas, digamos, esta zona es la que se denomina zona de saturación. Estas curvas siguen y después forman esa recta acá arriba. Cuando trabajamos con el dispositivo como amplificador, trabajamos en esa zona, en la zona donde las curvas son horizontales. Ahora, cerca del origen, lo que tenemos es un comportamiento donde, según la tensión de compuerta que yo le ponga, el dispositivo reacciona con diferentes valores de corriente para los mismos valores de tensión. Eso es coherente con lo que veíamos con el tema del canal, que en la medida que yo use tensiones de compuerta más negativas, el canal se estrecha. Entonces significa que la resistencia aumenta. ¿Tá? Esto es la representación en un par de ejes de esa cuestión conceptual. La resistencia relativa del dispositivo en función de la tensión de compuerta se modifica. Esta forma de trabajo del FET se aprovecha para utilizarlo como una resistencia variable. Bien, ustedes me dirán, bueno, pero en un circuito, una resistencia variable, yo puedo utilizar un potenciómetro y se acabó. Pero lo que pasa es que esa resistencia variable depende de un eje que yo estoy moviendo o de un cursor que estoy moviendo. Y en realidad yo puedo requerir algún tipo de circuito donde la resistencia que quiera cambiar no dependa de un movimiento mecánico, sino que dependa de una magnitud, por ejemplo, de una tensión. ¿Bien? Para eso, vamos a ver si quería mostrarles algo acá. ¿Qué es esto? Este sería el esquema. Entonces, dijimos que si yo modifico esta tensión de compuerta, modifico ese ancho del canal y puedo modificar esa resistencia, esa pendiente resistiva. ¿Bien? Ahora, la diferencia que tendríamos en el caso de usar esto como una resistencia al uso del transistor, como vimos en unidades anteriores, o mismo del FET como amplificador, es que estaríamos usando otro cuadrante. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cuadrante que usamos es la de corriente positiva y tensión positiva? Es decir, no usamos los otros cuadrantes, pero en el caso de yo querer usar este canal como una resistencia variable, necesariamente tengo que usar un cuadrante que normalmente no uso, y es cuando la tensión en el drain se haga negativa respecto del source. Vamos a repasar esto con tranquilidad. ¿Cómo
utilizo yo normalmente esto? Lo que pongo acá es generalmente una fuente de tensión, ¿bien? Y una resistencia en serie para limitar la corriente. Bien, ese es el trabajo normal, ¿bien? O podría ocurrir que no utilizara esta resistencia de última. Bien, entonces eso a mí me da una cierta característica que es lo que vimos hasta recién. Pero, ¿qué pasa si yo invirtiera esta tensión? Bueno, si invierto esta tensión, estoy en una condición que normalmente no consideré, no tomé en cuenta por ahora. Entonces, si yo esto lo voy a usar como una resistencia variable, significa que seguramente lo que voy a necesitar es que esa resistencia conduzca en ambos sentidos. Bien, ya no estoy hablando de una resistencia dinámica, es una resistencia verdadera, una resistencia real. Es decir, si esto lo voy a usar como una resistencia, muy probablemente mi circuito sea algo así, tenga una resistencia en serie con la que estoy considerando y una fuente que probablemente sea una fuente de señal alterna. ¿Se entiende esto? Es decir, y esto no va a estar. Es decir, esta resistencia va a estar sometida a una fuente de alterna, en serie con una resistencia con la cual se va a comparar. A mí lo que me interesa que es la relación entre la resistencia propia del dispositivo y la resistencia que va a tener acá en serie que va a jugar. Ahora, el problema que es, en algún momento la tensión, como esto es una tensión senoidal, por ejemplo, en un momento mi tensión se va a hacer positiva y en un momento mi tensión se va a hacer negativa. ¿Cuál es el problema que me trae esto? El problema que me trae esto es que, como hoy... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, La fuente esa de la que está en inversa con la entrada del gate, esa sigue estando, ¿no? Sí. claro, por supuesto. ¿Cuál es la idea? Lo que yo quiero. Yo quiero que poner una tensión, generar acá un ancho de tal del mi canal que me genere una resistencia determinada. Yo le llamo a eso que yo, R1, por ejemplo. ¿Bien? R1 es si cambio VGS, obtendré R2. ¿Por qué? Porque lo que hago es expandir o achicar el canal de paso, digamos, el canal pasante. Pero debemos recordar que la anchura de este canal depende de la tensión relativa entre la compuerta y el source. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si mi tensión es positiva acá, lo que va a pasar es que en esta zona de acá arriba, de la juntura, esta tensión va a tender a ser más positiva, lo cual la tensión relativa entre este electrodo y este electrodo, al ser este positivo, tiende a hacerse más negativa. Esta tensión de la compuerta tiende a hacerse más negativa, porque acá resulta ser que hay un gradiente de potencial y este punto resulta ser más positivo. Al aumentar mi tensión positiva respecto de esto, que tenía un valor negativo, se hace más negativo. Si se hace más negativo, significa entonces que mi compuerta tiende a hacer disminuir mi canal, o sea, angosta mi canal. ¿Se entendió esto? ¿Alguno no lo entiende? Sí, sí. Es decir, el semiciclo positivo tiende a angostar el canal. ¿Por qué? Porque me aumenta la tensión relativa que tengo contra la compuerta. ¿Bien? Y cuando venga el semiciclo negativo, que es este de acá abajo, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo contrario. Lo que va a pasar es que el semiciclo negativo, al hacerse más negativo, lo que hace es acercarse a la tensión de compuerta, se achica la tensión de compuerta, con lo cual tiende a hacer disminuir el ancho del canal. O sea que mi canal empieza a angostarse, a ampliarse. Perdón. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que
si bien yo tengo una resistencia que es función de la tensión de compuerta, esa resistencia varía de acuerdo al nivel de señal que le esté aplicando. Si si mi nivel de señal es muy alto, la distorsión que genere va a ser muy alta. Si el nivel de señal que manejo es pequeño, el nivel de esta distorsión que genera es también pequeño. ¿Cuál sería el resultado de esto cuando yo aplique una señal? Bueno, si mi señal, digamos, vamos a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Si mi señal era de este tipo, la señal de entrada, la señal que le estoy aplicando, como en el semiciclo positivo mi canal se estrecha y en el semiciclo negativo mi canal se amplía, lo que voy a obtener como resultado probablemente va a ser una cosa así, que acá la resistencia va a subir, entonces voy a tener esto, y acá la resistencia va a bajar y voy a tener esto. Es decir, lo que va a pasar es que en un semiciclo el valor de la resistencia va a ser más alto que en el otro. Y esa deformación se llama distorsión, seguramente no la voy a poder tolerar demasiado. ¿Cómo lo resuelvo? Y lo resuelvo en la medida de que este nivel de señal que maneje sea lo más chiquito posible. ¿Cuánto es típicamente? No se puede superar los 50 milivolts en general. Por encima de los 50 milivolts empiezo a tener estos problemas. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esto? Hola. Yo tengo una duda, profe. ¿Por qué tiene que ser de alterna? Porque arrancó diciendo que era alterna, pero Buena pregunta. No, podría ser, se podría utilizar como resistencia variable para cuestiones de continua. En ese caso, digamos que no tendríamos demasiados inconvenientes con los temas de los valores de las tensiones. ¿Tá? Por ejemplo, yo quiero hacer un divisor, no sé, de tensión continua para regular, no sé, la iluminación de un LED, qué sé yo, por ejemplo. Eso no tendría problema. Les explico esto, ¿por qué? Porque el ejemplo que vamos a ver es para un dispositivo donde yo voy a variar la resistencia, pero lo que voy a aplicar es una señal. ¿Tá? ¿Se entiende? Si lo que voy a regular es una señal, las señales tienen valores positivos y negativos. ¿Bien? ¿Se entiende? Hola. perfecto, gracias. Sí, sí. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro... Uy, ya, ¿qué pasó acá? Vamos a detener este uso acá. Bien. Y ahora vamos a volver a compartir el Proteus. Bueno, ahí están viendo el Proteus ahora. Sí. Sí. Bueno, esto es un ejemplo de cómo utilizar un dispositivo como un FET como resistencia variable. En este caso sería algo así como un control de volumen para un amplificador de audio, por ejemplo. Supongamos que yo quiero hacer un amplificador de audio donde voy a controlar el volumen del sistema y en vez de poner un potenciómetro, quiero hacerlo con una resistencia variable controlada desde una tensión. ¿Tá? Esa tensión la puedo obtener desde un control remoto o de un microcontrolador, qué sé yo, de distintos dispositivos. ¿Tá? Ustedes piensen que los equipos modernos desde hace muchos años ya no usan prácticamente controles mecánicos. Un autoestéreo, un televisor, un equipo de música, todo se controla desde un control remoto o de un dispositivo up-down, digamos, es decir, que normalmente dispositivos mecánicos ya no hay, como los potenciómetros. Entonces,
este tipo de sistemas donde yo pueda controlar alguna magnitud desde una tensión, por ejemplo, o desde un registro, lo que sea, son obviamente cosas que sirven, que se utilizan. ¿Okay? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, toda la unidad esta, que ustedes ven acá, es un dispositivo que la idea es que tenga ganancia unitaria, es decir, que la entrada contra la salida, cuando mi dispositivo no atenúa, tenga el mismo nivel de salida que lo que tengo a la entrada. Y que en la medida que yo cambie la tensión de control, bien, modifique mi volumen, modifique mi, mi nivel de señal. Bien. ¿Cómo voy a conseguir eso? Bueno, el primer punto, para poder manejar una señal que sea manejable por el FET, no puedo utilizar mi señal original normalmente porque las señales que yo tengo disponibles siempre van a ser muy altas. Recuerden que yo les dije que un FET no puede manejar señales para esta aplicación por encima de los 50 milivolts y señales pequeñas. Entonces, lo que se hace de entrada es generar un divisor resistivo a la entrada que me baje mi señal para poner mi señal en una magnitud que sea manejable por el FET. Luego vamos a usar un FET que vamos a usar en esta disposición, una resistencia en serie y una resistencia en derivación. Esto básicamente constituye un atenuador. ¿Bien? Si esta resistencia es infinita, entonces la señal que tengo acá es la misma que tengo acá. En la medida que esta resistencia la voy bajando, se produce un divisor de tensión entre R3 y la R del FET. Cuando el FET se convierta en un cortocircuito, entonces la atenuación va a ser máxima. Es decir, que esta resistencia del FET tendría que estar variando, por ejemplo, entre 47 ohms si quiero que esto atenúe 1000 veces, y subir hasta infinito si no quiero que atenúe nada. ¿Alguno no entendió esto? ¿Se entendió perfecto esto? Se entendió, se entendió. Sí. Bien. Entonces, divisor a la entrada y esto que va a ser mi atenuador dinámico. Esto es mi atenuador dinámico. Olvidémonos de estos dos componentes por ahora. Tengo ahora un potenciómetro que me permite variar la tensión de la compuerta entre valores que me permitan cambiar esta resistencia dinámica variable. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un FET como amplificador. Fíjense, es lo que vimos antes, un FET que tiene una resistencia de drain de 47K y una resistencia de source de 4K7. Es decir, que todo esto amplifica 10 veces. ¿Se acuerdan que la relación es esta sobre esta? Esto amplifica 10 veces. Y esto atenúa 10 veces. Entonces, si esto, digamos, no está interviniendo, no me genera atenuación, lo que atenúa esto lo amplifica esto. Y entonces mi nivel a la salida debería ser igual que mi nivel de entrada. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguno no lo entendió? Si no se entendió, lo repito. O sea, como que lo Sí, mínimo se entendió. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿Se puede repetir, por favor? sí, cómo no. Yo estoy intentando, lo que hago es desarrollar un dispositivo que, dada una condición de no atenuación, la señal que yo ponga a la entrada del dispositivo me aparezca a la salida del dispositivo con el mismo nivel. ¿Bien? Lo que voy a hacer es que con un control es reducir el nivel de la salida todo lo que yo quiera hasta un valor mínimo. ¿Cuántas veces? Digamos 1000 veces. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy haciendo un control de volumen. ¿Bien? Entonces, lo que yo quiero es cambiando... Ahora, una pregunta. Sí. Cuando decimos que, digamos, que queremos que salga, o sea, es la misma señal, ¿no? La de entrada y la de salida. Si Sí. yo
no estoy tocando digamos, el Sí, FET está, no está haciendo nada, digamos, está como cortocircuito, claro. perdón, como al revés. Entonces, la señal tiene que ser exactamente igual a la entrada y la Sí. salida. Es de estilo normalmente cuando se inserta algo, cuando yo tengo que poner en el medio, en el camino de una señal, yo pongo algo, es de estilo que es cuando no quiero que el dispositivo interactúe, no accione, el nivel de salida sea igual que el de entrada, es decir, que la ganancia sea unitaria. Eso es bastante convencional. Bien. Lo que estoy pretendiendo yo es que todo el dispositivo se comporte como un atenuador controlado. A este dispositivo se le llama BCA normalmente. ¿Mm? BCA. BCA significa eh, amplificador controlado por tensión. ¿Mm? BCA, o sea, Voltage Controlled Amplificator. Un amplificador controlado por tensión. Perdón, una attenuation, sí, atenuador controlado por tensión. ¿Mm? VCA, Voltage Controlled Attenuation. Es bastante convencional, hay VCAs que son dispositivos, hay chips que directamente resuelven todo esto. Bueno, es bastante conocido. A mí se les suele llamar multiplicadores a estos dispositivos. ¿Por qué? Porque básicamente el resultado, eh, si yo pongo, en un caso, si en vez de poner continua pongo dos señales, lo que voy a hacer es multiplicar las señales. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, Sí, una consulta, profe. sí, Entonces, como esto lo baja lo mismo que lo sube como mínimo, o sea, el mínimo volumen o amplificación que tenemos es la señal original. sí. Eso es lo que tenemos. Ok. Y a la medida que yo progrese en el cambio de tensión, lo que voy a hacer es atenuar la señal. ¿Tá? Como verán ustedes, y vimos antes en la aplicación anterior, la señal que vamos a tener acá y que va a aparecer en la compuerta y va a ser amplificada, va a tener una inversión de fase, ¿bien? Porque sabemos que estos dispositivos hacen una inversión de fase. ¿Tá? Bien. Perdón, pero con tener dos FETs no lo estaríamos como alternando dos veces. No, este FET actúa como una resistencia variable. Por eso es que es Ok, importante entender lo conceptual. Este FET no amplifica la señal. Yo lo voy a usar como si fuera una resistencia variable, como si acá pusiera una resistencia que depende de un valor de tensión. ¿Tá? Es lo claro, mismo, ahora es si lo equivalente pens- que si pusiera ahí un potenciómetro, lo mismo. ok, perfecto. En vez Si de lo que... pensáramos en términos de volumen, digamos, Sí, por así decirlo, para hacer una analogía, sí, es como si la señal que entra estuviera al volumen máximo claro, y el FET sirve para bajar el volumen a cero, digamos. exactamente. Cuando Ok, yo voy hacia una punta, estoy en el máximo de volumen y a medida que recorro voy modificando la tensión hasta llegar al mínimo. ¿Mm? Ok, entonces, vamos a accionar acá el- esto de acá y vamos a, primero que nada, verificar que en amarillo tenemos la señal de entrada y en rojo tenemos la de salida. ¿Bien? Y lo que tenemos en azul es la tensión que tenemos acá en la compuerta del FET. Sí, en la compuerta del FET. ¿Bien? Es decir, si se cumple la condición que estamos hablando, y esto, ¿se acuerda que la tensión de control del FET estaba más o menos en alrededor de 1 voltio y algo? Si yo en el FET pongo acá una tensión de 1,05, significa que lo corté al FET, es decir, directamente le apliqué una tensión suficientemente negativa para que la resistencia que presente ahora sea infinita. Directamente lo corté, o sea, llegué al pinch-off, es decir, bloqueé totalmente el canal. Entonces, esta resistencia es infinita. ¿Tá? En esa condición, dijimos que la condición de diseño era que la señal de salida, que es esta, tendría que ser igual a la de entrada.
porque esto gana lo mismo que lo que atenúa esto. Bueno, si nos fijamos, vemos que en la señal amarilla le estamos poniendo eh, alrededor de 100 milivoltios más o menos. Fíjense que acá tengo una división y media y acá también tengo una división casi media. Y fíjense que los dos controles de ganancia del osciloscopio están en el mismo lugar. ¿Tá? Es decir, que se está cumpliendo la primera condición. Aproximadamente gana 1. Es decir, que lo primero se está cumpliendo. Si yo ahora acá empiezo a disminuir la tensión de compuerta y me voy fijando qué pasa con la señal roja, vemos que me acerco ahí y en ningún momento pasa nada, hasta que ahí ven una pequeña atenuación. Con 1 voltio ya se produjo una pequeña atenuación. Yo voy a amplificar un poco más la salida para que sea más visible. Ven que ahí disminuyó un poco, a la mitad más o menos. Si yo ahora sigo bajando, yo ahora voy a hacer la máxima ganancia del osciloscopio. Fíjense, yo sigo ahí. Y el sistema sigue bajando y bajando y bajando. Bueno, ahí estoy en el extremo. Fíjense que ahora mi nivel de señal es miles de veces más chico. Yo estaba acá, fíjense, yo estaba con mi osciloscopio puesto acá cuando arranqué. Es una línea, así que prácticamente no sé. Tengo que amplificar esto unas 20 veces para apenas ver un poquito la señal. Así que mi atenuación ahí ha sido de, digamos, 1000 veces, qué sé yo, 500 veces. ¿Tá? ¿Se entendió esto? Sí. Sí, sí. Sí. Entonces, simplemente esto es una manera de que ustedes vieran en forma concreta una de las maneras que tiene un FET de ser utilizado y es como un atenuador variable, una resistencia variable. Entonces, la pregunta de rigor que me van a hacer seguramente es ¿para qué está esta red? ¿No? Sí, sí, claro. Bien. Bueno, cuando yo les cuando vimos el tema de que una señal senoidal me produce una distorsión provocada porque la tensión sube o baja en función de mi señal, el semiciclo positivo tiende a polarizar más positiva el drain y la señal negativa tiende a generar una polarización más negativa del drain, lo que hace eso es modificarme la tensión drain source, perdón, la tensión con respecto al gate, y eso me produce como una distorsión, es decir, el semiciclo positivo queda como con una resistencia diferente a la del semiciclo negativo. Entonces, una manera de poder minimizar ese problema es realimentando parte de la señal a la compuerta. Entonces, supongamos, si mi señal acá tiene una variación y yo parte de esa variación la meto en la compuerta, lo que hago es acompañar la diferencia de potencial del gate respecto del drain. ¿Se entiende? Estoy tratando de, realimentando parte de la señal, compensar ese fenómeno. En vez de estar el gate clavado en una tensión fija de continua, le superpongo un poquito de la señal para que la compuerta acompañe de alguna forma la variación de tensión que tengo en el drain y me achique ese tema de la distorsión. ¿Se entiende? Vamos a ver. Perfecto. Supongamos que yo
para probar esta situación, hago esto. Voy a anular la realimentación. ¿Bien? Fíjense lo que pasa. ¿Ven? Es decir, lo que pasa en la condición esta, que yo profeso elegí la peor condición, es cuando el tipo empieza a atenuar. ¿Por qué? Porque cuando la tensión se hace muy... se hace más chica y la resistencia disminuye mucho, el efecto empieza a minimizarse. Hay un punto donde el efecto es bastante notable. Fíjense acá el nivel de distorsión que tengo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al no realimentar, el tipo en el semiciclo positivo, fíjense cómo se achancha un ciclo respecto del otro. ¿Está? Lo que yo les decía antes, es decir, el semiciclo positivo, el tipo ve una resistencia más alta y en el semiciclo negativo una resistencia más baja. Entonces se distorsiona la señal. ¿Okay? Esto de acá es la amplificación acá en el drain respecto de lo que está en la compuerta, ¿no? Está invertida. ¿Está? Es decir, que esa realimentación está para justamente evitar ese problema. Vamos a ver si esto yo lo restituyo. ¿Y siempre tiene que tener un capacitor, profe? Qué buena pregunta. Están afilados hoy, chicos, ¿eh? A ver, ¿cuál sería la razón por la cual yo debería poner un condensador? ¿Por qué no puedo evitar ese condensador? Ya eso lo habíamos visto. Para que la señal no vaya para otro lado en el semiciclo negativo. No. No, o sea, para que cuando no haya señal, sí tengas señal, digamos. Cuando estés en el ciclo negativo y no le llegue señal, tengas el que larga las señales, el capacitor. No. Eh, imagínense, así no lo comparto, pero recuérdense el circuito anterior, el circuito del FET usado como un amplificador. ¿Se acuerdan que lo polarizábamos y la fuente de señal la poníamos con un condensador? ¿Se acuerdan de eso? Y me hicieron la misma pregunta. ¿Por qué había que poner el condensador? Sí, era para que no afecte a la señal en sí, digamos, la forma de la señal, algo de eso era. Lo anoté en algún lado, me acuerdo, pero. Bueno, a ver, los ayudo un poco. El concepto de desacoplamiento de un condensador, ¿por qué cuando tengo una señal tengo que desacoplar? ¿Qué se llama? ¿Por qué hay que desacoplar? ¿Qué pasa de un lado y del otro del condensador? ¿Por qué tengo que desacoplar? ¿Por qué tengo que desacoplar dos puntos? Tampoco por ahí. La tensión en la compuerta de Q2 ¿es igual que la tensión en la compuerta de Q1 o son diferentes? Profe, ¿es lo mismo que pasaba con los transformadores? ¿Qué pasaba con los transformadores? No me acuerdo. Con Era, los rectificadores. no me acuerdo ahora exactamente, pero Bueno, No, tiene que ver con la diferencia de tensión que vos tenés en la ahí está, ahí vamos arrimando el bochín. Cuando hablamos de que hay señales involucradas en un dispositivo, si hay diferentes valores de continua, yo no puedo unir ahí con una resistencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa resistencia va a alterar los valores de continua. La única forma que tengo yo, si tengo dos valores de continuas diferentes, en este punto y en este punto, y que la señal circule, es desacoplando con un condensador. Yo acá tengo 0 voltios y acá tengo -1. ¿Bien? Si yo no pusiera este condensador y pusiera acá un circuito directo, lo que pasaría es que habría una circulación de continua que me modificaría la polarización. Por ejemplo, me pondría este punto más negativo, porque esta tensión negativa tendería a venirse para acá.
Estos condensadores se ponen ¿para qué? Para que la señal pueda conectarse de un punto a otro. Este condensador para la señal es un cortocircuito, para la señal, pero no para la continua. ¿Mm? ¿Se acuerdan que los condensadores son los que son capaces de transferir senoidales, alternas, ¿bien? Valores, digamos, sinusoides, etcétera, ¿está bien? Por el fenómeno de la carga y la descarga, ¿no? Si no lo entienden, lo vuelvo a repetir. ¿Alguno no entendió? ¿Para qué está? ¿Entendieron? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, es decir, la señal que yo tengo en este punto, de alguna forma la tengo que poner acá, en este punto. Y para ponerla tengo que poner un condensador. ¿Por qué? Porque la continua que tengo acá es diferente a la que tengo acá. Por eso tengo que poner este condensador. ¿Tá? Y la relación, la atenuación de señal que tengo en este punto que le llegue a la compuerta está dada por el valor de esta resistencia en función de la resistencia que vea eh, este punto a un punto de masa, digamos, ¿no? La relación de esta resistencia con todo el equivalente de esta resistencia a masa da la realimentación. No se puede poner cualquier cosa acá. Pero igual no quiero ir muy, muy lejos, no es objeto de esta materia, pero si no ponía esta red, la distorsión es muy notable y ustedes me van a decir cómo, esto no sirve. Bueno, la idea de poner la realimentación es para que entiendan que hay una forma de resolver el tema. Bien. A mí me gustaría hacer algo acá, que la verdad no sé si va a salir. Pero sería quizás interesante poder hacerlo. A ver, ¿qué pasa si yo acá, en vez de poner 1 kilohertz, pongo 100 kilohertz? A ver qué pasa. Bien. Bueno, se produjo ahí un poco de algún problema, pero ahí está el FET cortado y en la medida que actúe va a ir atenuando. Bueno, ahí se está produciendo algún tipo de distorsión, pero no es lo que más me preocupa. ¿Se entiende lo que hice? Cambié la frecuencia de un valor de audio a un valor de radiofrecuencia. ¿No? ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió lo que hice? Sí, se supone que a determinada frecuencia el transistor tendría que empezar a fallar. Sí, pero fíjense que como está, básicamente el FET puede bancarse perfectamente frecuencias de este orden, digamos. Hasta 1 MHz en general, a partir de ahí o cerca del megahertz puede ser que empiece a flaquear, pero hasta ahí más o menos se va a mover. Fíjense que no varió mucho, pero sí tuve que correr la base de datos, la base de barrido del horizontal para adaptarme a esta frecuencia. ¿Okay? Lo que quiero ver es si puedo hacer un ensayo que es el siguiente, tratar de ver si en vez ahora de poner una continua, ¿qué pasa si yo acá pongo una señal de baja frecuencia? Y ver si puedo conseguir hacer lo que se llama un batido, una modulación. No lo hice antes, así que vamos a tratar de ver si esto se puede llegar a hacer, qué es lo que pasaría, digamos. Vamos a hacer una cosa, vamos acá a copiar esto y vamos a pegarlo por acá y vamos a y Saca directamente B1 y dale offset
y darle una tensión de offset, si querés, al generador. Ah, podría ser, sí. También. Listo. Sí, podría ser, sí. Pero vamos a probar, a ver. Esto entonces, lo que voy a tratar es ¿cuál es la idea? La idea es modular una señal de radiofrecuencia, en este caso, una frecuencia muy alta, 100 kHz, ¿está bien? Con una señal baja de audiofrecuencia. Si yo modulo esas dos cosas, lo que voy a tener es una modulación que se denomina de AM. Una AM. Pero vamos a ver si esto, así como está, a ver si funciona. Entonces, lo que debería yo tener acá es, en propiedades, tendría que tener una frecuencia de, por ejemplo, 1 kHz. 1 kHz. A ver qué me da esto. Y yo lo que tendría que acá es hacer algo. Es achicar esto acá, ahí. Y acá tendría que... a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Yo tendría acá que poner esto acá. Ahí. Pero... Bueno, vamos a tratar de correr esto, así no me trae tantos problemas. Ahí no. Ahí. No, lo que voy a hacer es enganchar un canal del osciloscopio a la señal esta de baja frecuencia. Ahí. ¿Por qué voy a hacer esto? Y esto está en el canal D. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es correr esto. Voy a habilitar acá el canal D. Vamos a poner acá. Ahí. Vamos a correrlo un poco esto acá para bien abajo ahí. Y lo que voy a hacer es sincronizar esto, el trigger, lo voy a poner en el D. Ahí está. Bueno, ¿se entiende lo que hice? Lo que hice fue meter una señal en el canal D. ¿Para qué? Para poder mantener mi imagen sincronizada, porque si no, el tipo al querer sincronizarla con esta señal de radiofrecuencia, no, la otra imagen se corre. Yo lo que quiero es tener esto fijo. ¿Bien? Esto está queriendo hacer algo, pero no lo que estábamos esperando del todo, ¿no? Tenés mucha señal de entrada nada más, ¿eh? La señal de entrada es muy grande, nada más. Pero está dando. Sí, puede ser, sí. Vamos a acá. Sí, claro, porque justo estoy entrando acá por la compuerta. A ver si le saco. Es muy sensible la compuerta y ahí se está apareciendo. Bueno. Bien. Bueno. Creo que más o menos va a ser como suficiente como para que lo vean, pero tenemos un problema de alinealidad acá, es decir, que la modulación no está siendo
muy lineal. Vamos a subir un poquito la señal, pero creo que lo que pretendo mostrar se va a ver, se va a entender. Ahí está. Bueno, tenemos un problema de que la señal está generando como una especie de recorte. Quizás cambiando un poco la polarización tienda esto a Es el capacitor que está en serie con R4, me parece. ahí está, mire, fíjense. Ahí más o menos tiende a ser algo más decente. Lo que pasa es que este condensador de un micro es muy grande, por eso me está generando problemas, me parece. ¿No es la red de realimentación que genera problemas en los 100 kHz? Entonces cuando te mueves Sí, puede ser. 4, o sea, C1. Sí, igual Bueno, yo no, creo que sí. me gustaría bajarlo un poquito igual. Vamos a poner acá 100 nanos, a ver. En un momento anduvo, no sé qué pasó, pero por ahí. Sí, no entiendo por qué está tan lento el control, pero bueno. Si esto fuera algo que yo quisiera usar, o sea, que yo quisiera generar un sistema de modulación, eh, lo que tendríamos que obtener, las envolventes estas, la envolvente de la señal de 100 kHz que tengo acá, debería ser perfectamente senoidal. ¿Se entiende esto? Ustedes hagan el ejercicio de, digamos, mental de pensar que esta modulación es perfectamente senoidal. ¿Bien? No está ocurriendo porque obviamente hay un problema ahí de cómo acoplar una cosa con la otra y que se comporte como un multiplicador lineal, digamos. Pero quería mostrarles un poco, esto sería el concepto de lo que se llama AM. ¿Bien? Cuando hablamos de amplitud modulada, una radio de amplitud modulada, estamos hablando de esto, es decir, una señal como esta amarilla de 100 kHz, ¿bien? La banda de AM, de radio de AM, va desde 540 kHz hasta 1,6 MHz. Es decir, la señal de radio más baja de AM es esta señal, pero con una frecuencia 5 veces más alta. En vez de ser 100 kHz como esta, es de 500 kHz. Quiere decir que si yo construyera este dispositivo, así como está, lo pongo en 540 kHz, por ejemplo, y le aplico algo acá para modular, y acá en la patita del drain saco un alambrecito y se lo acerco a una radio de AM, lo que voy a escuchar es un tono de 1 kHz. ¿Ok? Básicamente, cuando es la señal que yo estoy poniendo acá, realmente la reemplazo por una continua, entonces lo que estoy multiplicando es una señal senoidal con un valor de continua, lo que tengo es un VCA, es decir, un dispositivo que es capaz de cambiar la amplitud con respecto a una continua. Pero cuando saco la continua y pongo una señal, se convierte en un multiplicador. Entonces lo que tengo es una señal modulada en amplitud.
está claro que está modulado en amplitud, ¿bien? Claro, y ese sería el micrófono, digamos, la entrada. La entrada sería una señal de audio, claro. Yo acá no tengo disponible una señal de audio, pero supongamos, si ustedes acá hay este oscilador de acá, si ustedes quieren hacer una... Por supuesto que esto se va a escuchar muy mal porque no está funcionando de manera lineal, pero si yo este oscilador acá, en propiedades, en vez de poner senoidal, pongo audio, ¿bien? Cuando elijo audio, me da la posibilidad de linkear un WAV, por ejemplo, o un MP4, no sé si un MP4, pero un WAV seguro. Entonces, ¿cómo es? Un archivo de audio. Entonces, eso, lo que pondría acá sería un archivo de audio, y si yo esto lo implementara en un protoboard o cosas por el estilo y lo hago oscilar esa frecuencia, seguramente lo que hago es construir un transmisor de AM, digamos, por decirlo de una forma. La idea del desarrollo es que ustedes medianamente entiendan que es una modulación de AM. Por supuesto que por extensión se dan cuenta que también hay una modulación de FM. ¿Bien? En una modulación de FM, si fuera un modulador de FM, lo que se ve acá en rojo sería tan plano como esto. Bien, la amplitud no se modifica en absoluto, es siempre la misma. Lo que cambiaría sería las fases relativas, es decir, lo que pasaría con la oscilación es que se correría en fase, se correría en frecuencia, muy levemente en frecuencia. ¿Cuánto? Se correría en frecuencia el valor de la frecuencia baja, supongamos. Si está oscilando en 100 kHz y modulo en 1 kHz, lo que haría es que hacia una punta pasaría a 101 kHz y en la otra punta pasaría a 999. ¿Se entiende? Iría de 101 a 999. Entonces, ese corrimiento de frecuencia respecto de una frecuencia patrón, digamos, ese corrimiento de frecuencia respecto es lo que se llama modulación en frecuencia. ¿Tá? ¿Por qué la modulación en frecuencia es superior a la de amplitud? Porque modulaciones de amplitud pueden producirla muchos eventos atmosféricos, etcétera, etcétera. La modulación de amplitud es muy, digamos, muy ruidosa, muy fácilmente alterable. En vez de la modulación en frecuencia, es una modulación mucho más estable y poco interferible, digamos. Entonces, por eso es que prosperó como dispositivo de mayor calidad. ¿Está? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Bueno, ¿les gustó esto? Sí, Hola, hola. Sí, Interesante. Yo, Por lo menos, bueno, algún concepto que uno a veces no entiende demasiado o nunca se preocupó de investigarlo. Bueno, medianamente que la electrónica lo que hace es explicar muchas de estas cosas, ¿no? yo tengo una pregunta por ahí media marginal, aprovechando Sí, lo de FM, porque, por ejemplo, lo vamos a necesitar para el trabajo de laboratorio. sí, Si yo hago un pulse manager, digamos, o sea, el manejo de energía por pulso, y cambio, sí, digamos, la frecuencia de digamos, como si fuera justamente una modulación de frecuencia, ¿genero sí. el efecto de tener corriente alterna en un motor, por ejemplo? No alcanzo a ver qué es lo Claro, que no tengo alterna, querés hacer. pero digamos, el pulso lo tengo en alta frecuencia y lo bajo y lo subo y lo bajo y lo subo. ¿Le genero al motor como si tuviera alterna o no tiene nada que ver? ¿O tengo que buscar otro mecanismo? No, en Mándamelo, general, mándamelo, mándamelo Hola. si quieres. El trabajo de laboratorio. Ok. En general, cuando hablamos de pulsos, principalmente motores y cosas por el estilo,
en general el concepto es lo que llamamos PWM, es decir, el concepto es un tipo de pulso que puede ser modulable, ¿está bien? Pero por lo que se llama ciclo de trabajo. Hay una frecuencia fija y un ciclo de trabajo que se varía. Creo que algo vimos ya o algo explicamos del tema. Las modulaciones como estas de FM están pensadas para señales en general. Ahora, los nuevos sistemas de modulación, digamos que manejan señales digitales, también van sobre portadoras y en muchos casos se modulan con sistemas de FM. En ese caso se produce una especie de universo no hay una variación continua de la frecuencia respecto de una frecuencia de portadora, una frecuencia de referencia, sino que hay frecuencias fijas que representan los distintos estados de un sistema digital. Bastante complejo eso y bueno, si les interesa el tema tendrían que ver, por ejemplo, la transmisión de una imagen de video, cómo se transmite una señal de video digitalizada, ¿no? De HD, por ejemplo, ¿no? Digamos, el tema de modulación es un tema bastante complejo cuando nos metemos en el tema de cómo un canal digital se modula sobre una portadora, ¿no? No es un sistema fácil, digamos. Pero bueno, la idea es que ustedes más o menos tuvieran una idea de básicamente cómo es la modulación, de qué se trata, o sea, estamos hablando de un VCA, un sistema de multiplicación de señal con una continua, que me permite hacer un atenuador controlable, y en el caso de modular dos señales entre sí para generar un efecto de multiplicación, que básicamente es eso, es hablar de modulación. No vamos a hablar mucho más de modulación en esta cátedra. Por ejemplo, los problemas de sonido, en las cuestiones de sonido tienen mucha importancia las cuestiones de modulación, porque se producen distorsiones en los sonidos, ¿no? Cuando se producen modulaciones, ¿no? Por ejemplo, una modulación muy característica en el sonido es lo que se llama el efecto Doppler, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están parados en una calle y se acerca, digamos, qué sé yo, un camión de bomberos, una ambulancia. Ustedes van a ver que a la medida que se acerca, el sonido es más agudo y cuando se aleja, el sonido es más grave. Y eso se produce porque la velocidad del móvil es comparable a la velocidad del sonido. Entonces, en un caso se suma, en otro caso se resta. Más o menos parecido a lo que estamos haciendo acá. Eso se llama modulación por efecto Doppler, ¿tá? Del sonido. Y esos efectos también los produce, por ejemplo, un parlante. El parlante cuando se mueve hacia adelante o hacia atrás, lo que hace es generar ese movimiento hacia adelante o hacia atrás, lo que produce es una modulación del propio sonido que está transmitiendo. Entonces se llama intermodulación por efecto Doppler, ¿tá? Donde lo que hace es un batido, ¿no? Una multiplicación como exactamente igual que lo que estamos viendo nosotros. Eso produce, bueno, si hiciéramos un análisis espectral de esta modulación que vimos acá, veríamos que la frecuencia de la portadora de 100 kHz le aparecen frecuencias, digamos, generadas o que tienen que ver con la modulación. Aparece la suma, la resta, etc. Entonces es todo un análisis complejo de eso, ¿no? De los fenómenos de modulación. Pero en esta, no sé si ustedes verán algo en otras materias, pero bueno, arrimarse o por lo menos mostrar algo les sirve para tener una pequeña aproximación, ¿no? Bueno, no sé si me queda un tema más que es el tema de el FET, pero analizado como una llave, como un circuito, como una llave, como un switch. Jorge, ¿querés agregar alguna cosa vos? No, yo tenía ganas de enganchar R4 y variar C1. Y se va la distorsión. Pero esto estuvo bueno. No es bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya lo tenemos resuelto, esto más o menos resuelto, para el jueves
vamos a trabajarlo de nuevo, a ver qué Dale, onda. Tal, no cuesta nada. dale. No sé si quieren, podemos hacer un break, 10 o 15 minutos y vemos lo otro, que no es, que es un tema corto, digamos. Bueno, Ok. Sí, sí. Listo. Ay, qué bola. Uf. Ya podés cortar la grabación, así no. Sí, pero en vez de, en vez de pausarla, eh, la, la apagué, la corté. Bueno. Bueno, muy bueno, yo por lo menos aprendí después de 45 años aprendí cómo era el circuito. Después que me lo comentaron en el colegio, después de 45 años aprendí cómo funcionaba. Bueno, ¿vamos por un café? Sí, vamos a tomar un café, dale. Bueno. Bueno, no sé, Jorge, si estás por ahí. Ya estamos. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver, a cargar el último Proteus, que era el switch este. Bien. Bueno, estamos ahí. Jorge, ¿estás por ahí? Sí, ya estamos. Bueno, vamos a grabar la parte que queda. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver la última, eh, la última aplicación que tiene un FED. Por cierto, eh, muy usada, que es utilizar los FEDs como llaves. ¿Cuál sería la lógica de utilizar un dispositivo como este como llave y no usar una llave de verdad, digamos? Bueno, básicamente por
También cuestiones de comando. Bien, las llaves convencionales. ¿Me están escuchando, alumnos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Porque a veces quedo como desconectado y no sé si estoy saliendo o no. Las mismas consideraciones que teníamos antes, es decir, a veces las llaves mecánicas suelen tener problemas en general complejos porque suelen tener rebotes, lo que se llaman rebotes, es decir, cuando se cierra un switch mecánico, lo que pasa es que normalmente en vez de, supongamos que ese switch me tenga que entregar un 1 o un 0 para una aplicación digital. Bueno, lo que va a pasar es que no me va a entregar, si estoy en 0 y lo aprieto y me tiene que entregar un 1, no me va a entregar un 1. Lo que me va a entregar es un 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Cuántas veces? Y varias repeticiones a lo largo de algunos milisegundos, porque se producen rebotes, digamos. Y eso para un sistema digital es complicado porque en vez de entenderlo como digamos, un escalón, algo que pasa de 0 a 1, lo interpreta como un tren de pulso, ¿no? Por ejemplo. O también porque a veces queremos que los comandos sean provocados por algún comando, una tensión que proviene de un microcontrolador o de un sistema lógico, lo que fuera. Entonces, la utilización de los dispositivos como el FET, como llaves, es bastante común que se utilice. En principio, si repasamos un poco lo que vimos de FET, entendemos que un FET está lejos de ser una llave, porque si bien podríamos decir que cuando la tensión que aplicamos en las compuertas es suficientemente negativa y se estrangula el canal, la resistencia tiende a valores megómicos, digamos, o sea que en ese sentido sí se acerca a lo que es una llave. Es decir, como circuito abierto es un circuito, digamos, bastante similar al de una llave. Ahora, cuando yo aplico una tensión como de 0 voltios, por ejemplo, que sea la condición de máxima conductividad, o sea, que el canal totalmente abierto, sabemos que se comporta de manera resistiva. Es decir, no es un cortocircuito como un switch, sino que es una resistencia baja, pero una resistencia al fin. Por ejemplo, los FET, estos que estamos poniendo aquí como ejemplo, son FET que suelen tener entre 50 y 100 ohm, más o menos, de resistencia del canal. De todas maneras, para muchísimas aplicaciones es suficientemente bajo ese valor como para poder ser utilizado como una llave. Bien. Entonces, ¿cuál sería la forma de utilización? Bueno, si queremos que el FET, digamos, se comporte como un circuito abierto, lo que tenemos que hacer es aplicarle una tensión negativa que estrangule el canal. Y normalmente esa tensión, ustedes vieron que más o menos en el orden entre 1 y 2 voltios se produce la tensión donde este tipo de FET, digamos, se bloquea, ¿no? Pero uno puede poner tensiones más altas, 3, 4, 5, 6 voltios. Por más negativa que sea la tensión, una vez que el FET está bloqueado, cualquier tensión negativa en la compuerta lo va a mantener bloqueado. Y normalmente el cortocircuito, es decir, la conexión directa del gate con el source, da la condición de máxima conducción, o sea, 0 voltios para la tensión de la compuerta respecto del source. ¿Bien? Bueno, esta es una aplicación muy simple, no hay mucho para ver. Si vemos digamos, el primer switch, no sé si voy muy rápido, bueno, yo lo estoy encendiendo y apagando. ¿Cómo funciona este circuito?
lo que estoy haciendo es, con una llave, una fuente de 3 voltios negativa, lo aplico sobre la compuerta del FET respecto de la referencia. ¿Bien? Cuando acciono la llave, entonces cortocircuito la compuerta con el source, o sea que tengo 0 voltios en la compuerta. Al tener 0 voltios, este FET va a tener una resistencia, digamos, de unos 50 ohms o cosas por el estilo, y va a permitir la circulación de corriente del LED. Cuando abro el circuito, esta resistencia va a ser infinita, muy alta, y lo que va a hacer es interrumpir la corriente de encendido este. ¿Bien? Aquí vemos un circuito similar que trabaja sobre el mismo principio, pero lo que estamos haciendo acá es concatenar al FET un transistor para generar un efecto similar. ¿Por qué motivo pondríamos un circuito de ese tipo y no usaríamos el primero? Bueno, en principio porque si lo que queremos encender es un dispositivo de más consumo, en este caso un LED se enciende con 5 miliamperes, pero si necesitáramos un producto, encender, perdón, un dispositivo de mayor consumo, tendríamos que recurrir a algún tipo de transistor o MOSFET que sea capaz de manejar esa corriente. Entonces, esto simplemente a nivel demostrativo. Si esta carga que tenemos acá ahora, en vez de ser un LED, fuera un dispositivo que requiere 1 ampere de consumo, bajo ningún punto de vista podríamos pasarlo por un FET, porque 1 ampere sobre 50 ohms ya serían 50 volts de caída, y además el calentamiento, o sea que es imposible de pensar en eso. Es decir, lo que tendríamos que hacer es, con el mecanismo este del FET usado como una llave, encender o apagar un transistor que sí tenga la capacidad de manejar, por ejemplo, 1 ampere. Pongamos este ejemplo. Si la corriente de acá fuera muy alta, sabemos que la corriente por la base es beta veces más chica, es decir, si va a circular 1 ampere por acá y el beta del transistor es de 100, bueno, con 10 miliamperes por la base sería suficiente para poder activarlo. Entonces, este FET ahora, que cumple la misma función que el anterior, es decir, se abre o se cierra, lo que hace es, si está abierto, lo que pasa es que entonces la corriente que toma desde este punto la resistencia de base, lo que hace es activar a la juntura base emisor y de esa manera hacer circular la corriente por el transistor. Y cuando este FET está cortocircuitado, es decir, que su canal está generando una resistencia muy baja, lo que hace es la corriente que circula por acá se deriva por acá, no circula por la base y entonces el transistor se mantiene apagado. ¿Está? Es decir que ahí tenemos el mismo efecto que antes, pero en un sistema de 2 transistores concatenados. ¿Está? Y en este caso, bueno, tenemos la condición invertida, es decir, acá, cuando el switch se cierra, entonces se produce la conducción. Aquí en realidad es al revés, ¿eh? Cuando el switch se cierra, se produce ¿por qué? Porque el que conduce es este y apaga este. ¿Eh? Acá lo que tenemos es un dispositivo que funciona como compuerta. Es cuando este se apaga, este se prende, y cuando este se prende, este se apaga. Es decir, funciona como un dispositivo, como si fueran compuertas. ¿Alguna pregunta de esto? Hola. No, se entendió bien. ¿Se entendió? Bien. Esto nos va a introducir ahora este tipo de circuito así concatenado con varios transistores. Nos va a ir introduciendo en una unidad que vamos a ver más adelante, que son los denominados flip-flops.
es decir, o dispositivos que se pueden hacer con transistores y que nos permiten generar, digamos, dispositivos que son capaces de almacenar una información. Es decir, cambiar el estado, es decir, de alguna forma yo consigo cambiar el estado de un transistor cortado a saturado. Entonces si tomo su salida como un dato, entonces el tipo yo lo puedo poner en 0 y se va a quedar en 0, o lo puedo poner en 1 y se va a quedar en 1. Entonces se comporta como, vamos a ver, un primer dispositivo que es capaz de almacenar una información. ¿Tá? Esos circuitos se llaman se los denomina como multivibradores, flip-flop, etc. Entonces vamos a ver ahora, en un capítulo, vamos a ver diversos tipos de flip-flop, digamos, donde la lógica es más o menos esto que estamos viendo. Bueno, okay. Por último, lo que estamos viendo es una topología diferente, para que, digamos, ustedes vean que no siempre, digamos, se usa la misma conexión, sino que se puede variar. Acá estamos utilizando una tensión positiva o negativa respecto de una referencia, que es la masa, y el sur puesto a esa referencia. Entonces, la tensión negativa, la tensión de cero o negativa, actúa directamente sobre esto. Acá lo que vamos a hacer ahora, en esta otra conexión, es hacer que el source quede conectado a una tensión positiva. Entonces, ya ahora, de alguna manera, estamos perdiendo la referencia. Es decir, que la conexión de la compuerta no funciona hacia una referencia, sino lo que tenemos que hacer es evaluar cómo es la red que polariza al dispositivo. Entonces, ¿cuál sería la condición acá? Fíjense, si yo cierro esta llave, entonces lo que va a pasar es que de estos 12 voltios van a circular por esta resistencia, y lo que va a pasar es que toda la tensión de 12 voltios cae en esta resistencia. Entonces significa que este punto de acá, que está puesto ahora acá a masa, está 12 voltios negativo con respecto a este. ¿Se entiende? Esta corriente que circula por acá, 12 voltios sobre un K, son 12 miliamperes, me produce esta caída, aparece acá. Que si acá tengo 12 voltios, acá tengo 0. Significa que mi compuerta quedó 12 voltios negativo respecto del source. ¿Tá? Como les decía antes, para cortar un FET, me alcanzan con ponerle 2 o 3 voltios negativos, me alcanza para cortarlo, pero después le puedo poner 10 o 20. Toda la tensión negativa que quiera, lo único que va a hacer es mantenerlo más estrangulado, más cortado. ¿Tá? Ahora, cuando yo levanto la llave, entonces esa corriente deja de circular por acá. Acuérdense que por la compuerta no circula nunca corriente, entonces no hay posibilidad de que circule corriente por la resistencia. La caída de potencial, entonces, entre el source y el gate es 0, y un 0 sabemos que lo que hace es abrir el canal. Entonces el canal se abre y circula corriente hacia esta carga. ¿Tá? Así que tenemos, digamos, dos topologías posibles para poder usar una llave, a un FET como llave, ¿no? ¿Tá? Bueno, aquí se estaría terminando. No sé, Jorge, si vos querés agregar alguna cosa. No, yo había preparado el tema de los flip-flops, de los MOSFET, trabajando de esta manera, de los flip-flops y todo eso. Bueno. Pero para el próximo vamos a ver si seguimos trabajando con el FET en continua, sí, y ampliando un poco en continua, en baja señal, en señal. Y si seguimos trabajando, no sé si te parece trabajar con esto, acá donde dejaste vos, para ver un poco, sí, cómo manejarlo en forma digital. Bueno, quizás sí, yo diría que para el jueves estaría bueno. ¿Por qué? Porque hay que entender que para los alumnos es un poco
novedoso todo esto, no están muy acostumbrados a este tipo de dispositivos y de a poco van creciendo en la manera de ver cosas más complejas, ¿no? Entonces, quizás ver un poco de más sobre FET, transistores y MOSFET en aplicaciones de ese estilo. ¿Tá? Todo lo que es flip-flop, bueno, tenemos que ver primero toda la teoría del flip-flop, digamos, del concepto de realimentación entre transistores para conseguir estados estables y demás. Así que hasta que no veamos la teoría de qué es un flip-flop y cómo se usa, no vamos a poder avanzar mucho en eso, ¿no? De todas formas, vamos bien con los tiempos y bueno, vamos a ver como les decía al principio, cómo resolver el tema de estas dos materias. Si todos los alumnos, para mí, ¿no? Si todos los alumnos van a continuar con la segunda parte, que es electrónica, no estaría mal pensar en desarrollar toda la teoría, terminar con la próxima materia y nos van a quedar algunos meses para después trabajar sobre quizás circuitos más complejos, lo que sea. Se me ocurre que, digamos, de alguna manera desarrollarla como si fuera una sola materia, ¿no? Me parece. El tema, profe, es que me parece que hay varios compañeros que no sé si ya deben Física 3, que es la otra correlativa de electrónica. Ah, ok. Así que creo que hay compañeros que tienen algún problema con eso. Electrónica no tiene la misma correlatividad que teoría de circuitos. Tiene las dos, digamos. Para hacer electrónica hay que tener aprobada teoría de circuitos y física 3. No sé cuántos son los que le falta a física 3, cuántos somos los que la tenemos. Habría que ver eso. Bueno, veamos, vamos a ver. Sobre la marcha, como le decía, el primer día de clase, estamos escribiendo la partitura arriba del escenario. O sea que con este tema de las clases a distancia estamos un poco aprendiendo todos, ¿no? Bueno, quedamos así entonces. Sí, señor. Sí, girábamos rápido, así que en general los alumnos están entendiendo bien los temas, así que nada, vayamos tranquilos para adelante. Bueno, muchachos, hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves. Jueves.